Hoy terminamos nuestra serie de Gálatas, así que los quiero invitar a que me acompañen al libro de Gálatas en el último capítulo. Los que de pronto nos visitan por primera vez y no saben, hemos hecho una serie y un estudio bíblico durante este semestre en diferentes lugares en la ciudad y en grupos en casas, y hemos estudiado juntos el libro de Gálatas. Entonces, hoy terminamos con el último capítulo de Gálatas 6. Y yo les quisiera hacer una pregunta. Piensen en esto. ¿Qué identifica a un cristiano? ¿Cómo se identifica que una persona es cristiana? Esta semana hace como 2 semanas estaba hablando con alguien en uno de los entrenamientos de viole de los niños de deportes. Y yo estaba sentada ahí con una señora y estábamos hablando un rato. Y entonces, no sé por qué llegamos a la conversación y ella me preguntó, ¿y usted qué hace? Entonces yo le dije, bueno, yo hago varias cosas, pero dentro de una de esas cosas que hago, soy pastor. Y ella me miró así y me dijo, pastor, pero usted no parece pastor. Porque yo estaba en pantaloneta y tengo unas piernas muy... No, mentiras. Negra. No, es porque ella me miró y me dijo, ay, usted con tatuaje y todo, y pastor, tan raro. Y usted no parece pastor, me dijo. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque pues uno se imagina un pastor ¿cómo? Con corbata, ¿cierto? Elegante, serio. Un tipo serio, yo no cuadro. Ahí ya salí yo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no, si el pastor tiene que ser serio, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Cómo? Presentable, sí, tampoco. No hay nada que hacer. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Bueno, en todo caso la señora me dijo, pero tan raro, usted no parece pastor. Y bueno, nos pusimos a hablar y me dijo, yo quisiera algún día ir a la iglesia de ustedes. Pero eso me llevó a pensar en qué identifica a un cristiano. O sea, cómo la gente se da cuenta que usted es cristiano, a los que de pronto llevan años o han conocido al Señor, los nuevos no. Pero si usted lleva muchos años en el cristianismo, ¿le han dicho alguna vez, usted es cristiano? ¿Cierto? Por esto, identifique esto. ¿Qué identifica que uno es cristiano? A ver, el hablar. Porque a uno le sale la aleluya a veces. Dios le bendiga, hermano. A mí me dice, uy, ¿cómo así? Una vez le dije a un profesor en la universidad algo así como, amén, aleluya. Y me dijo, uy, hermano, usted sí es bien cristiano, evangélico. Bueno, pandereta, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más identifica que uno es cristiano? La vida, el testimonio, la actitud, la fe, el comportamiento, las reacciones, porque usted se pega duro y a usted no se le sale un madrazo, ¿cierto? Sino que le sale, Señor bendito, alguna cosa así, ¿no? O una grosería cristiana, algo así como, estos filisteos, dice usted de pronto, alguna cosa así como, fariseos, incircuncisos. Usted dice, no, este man es muy cristiano. Yo me acuerdo que una vez invité a un amigo que está aquí presente de la universidad a la iglesia, y yo me acuerdo que lo primero que me dijo cuando llegamos a la iglesia, me dijo, ese man es cristiano. Y yo, sí, yo todo orgulloso, sí, él viene a la iglesia. Uy, pero no parece, ese man mantiene emborrachado en la universidad, loco. Y yo, yo no sabía. Pero bueno, eso pasa, ¿no? ¿Qué cosas tangibles ve la gente o nos identifican a nosotros como cristianos? ¿Cuál es la evidencia de que seguimos a Jesús? ¿Cuál es la evidencia que ve la gente en nosotros de que usted es un cristiano, usted es un seguidor de Jesús, es un discípulo del Señor? ¿Qué nos identifica como pueblo de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sigue a Jesús y alguien que todavía no? Hoy vamos a hablar entonces de un tema muy importante que es la circuncisión. Vamos a hacer una temática sobre cómo debemos circuncidarnos para ser pueblo de Dios. Acompáñenme en Gálatas capítulo 6, por favor. Los hombres no se me asusten todavía. A la salida, Pollo los va a esperar en un cuartico arriba. Todo está organizado para ustedes.
Pero resulta que Gálatas, ustedes han visto en el estudio bíblico que hemos estudiado y han visto cómo Pablo ha trabajado esta temática para ellos. Y la carta de Gálatas, el libro de Gálatas, explora diferentes temas durante todo su transcurso. Y ustedes lo han visto en el estudio bíblico. Por ejemplo, para mí uno de los temas más importantes de los que habla Gálatas es de la formación cristiana. ¿Qué es el discipulado? Porque Pablo en una de las cosas que les dice es, pero ¿qué les pasó a ustedes si les predicamos el evangelio como era y ya viven y quieren vivir de otra manera? Y Pablo de alguna manera se centra y digamos que articula mucho de su mensaje acerca de qué es la formación cristiana, qué es el discipulado. Por eso hay un autor que se llama Dallas Willard y en uno de sus libros dice que las iglesias están llenas de cristianos, pero no de discípulos. Llenas de creyentes, pero no de verdaderos discípulos. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Muchos de ustedes no han sido formados, no han sido discipulados correctamente. Es lo que Pablo de alguna manera muestra en la carta. Pero la carta nos habla de qué significa entonces también ser cristiano. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Pablo también, por ejemplo, habla, o en la carta nos habla de que venir a la iglesia es suficiente. Venir un domingo a la iglesia es suficiente para decir, soy un discípulo de Jesús. No, yo voy a la iglesia el domingo, ya soy discípulo de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Es otra de las temáticas de las que Pablo habla en la carta. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo escogido, elegido de Dios? ¿Y cómo puede uno ser considerado pueblo de Dios? Así que esas son las cosas que hemos visto durante todo este semestre, durante todo el estudio bíblico. Todas esas preguntas Pablo las ha ido respondiendo en la carta. Y nosotros en los estudios bíblicos en el grupo hemos ido explorando cada una de esas temáticas, diciendo qué significa esto, por qué el evangelio es esto, qué significa ser discípulo, qué significa seguir a Jesús. Todas esas cosas las hemos visto durante estos meses. Y si usted de pronto apenas está llegando y quiere conocer más de esto, es muy sencillo, entren al canal de YouTube y ahí pueden ver las predicaciones que se han dado. La semana pasada, por ejemplo, Jake hizo aquí algo muy interesante de cómo entender la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y hoy terminamos entonces con Gálatas 6. Y quisiera que me acompañaran al capítulo 6 de Gálatas y el versículo 12. ¿Listo? Pablo aquí está diciendo, mire, este es el final de la carta. Y termina diciendo en el versículo 11, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. O sea, con esto Pablo está diciendo, porque en esa época los hombres como Pablo, filósofos, digámoslo así, los genios, la gente que escribía, pues ellos realmente no escribían, sino que había gente que les escribía por ellos. Pero la urgencia de Pablo era aquí tan fuerte que dice, yo mismo les estoy escribiendo este último pedazo con mi propio puño y letra, y en letras grandes. Porque cuando usted le escriben en letras grandes en un chat, ¿qué le están haciendo? Le están gritando, ¿cierto? Pablo está diciendo, los estoy regañando con esto. Y mire lo que dice en el versículo 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Aquí Pablo está hablando de un problema del que ha hablado en toda la carta y es, hay algunos del pueblo y de los líderes que les están diciendo circuncídense porque entonces ahí sí son realmente parte del pueblo de Dios, ¿cierto? De alguna manera, la iglesia estaba llegando a un momento de legalismo, donde si usted no era circuncidado, no era considerado parte del pueblo de Dios. Y Pablo está luchando con esa idea durante toda la carta diciendo, no es necesario circuncidarse. Eso es para los judíos, pero para los que no son judíos, ¿por qué les vamos a pedir eso? Entonces, Pablo explora aquí cuáles son las evidencias entonces de que alguien sí es pueblo de Dios. Si la circuncisión era la evidencia de que eran pueblo de Dios, y para los que de pronto no entienden esto, todo judío que nacía en Israel tenía que ser circuncidado al 8º día. Y esa era la señal de que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, por la circuncisión de los hombres. Entonces, y esto es algo que pasaba en este momento complejo, y era que llegaban muchos ya cristianos a decir, yo ya soy pueblo de Dios,
por Jesús, no por la circuncisión. Y entonces había un problema ahí entre ellos porque muchos judíos decían, pero igual se tienen que circuncidar porque si no, no son pueblos de Dios. Entonces en la iglesia de Gálatas muchos decían, hay que circuncidarse. Y allá sí era, digamos, como les decía ahora, me imagino que habían un cuartico donde, bueno, usted es cristiano. Ah, bueno, hermano, suba que arriba lo va a atender un amigo mío y ya entra a ser parte del pueblo de Dios. Resulta que Pablo durante toda la carta está diciendo, no es necesario la circuncisión, no es necesario, no necesitamos evidencias externas de que somos discípulos del Señor. Y aquí es donde Pablo, y en lo que me quiero centrar en esta mañana. Entonces en el versículo 13 dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. ¿Sí o no? O sea, le está diciendo, las motivaciones de ellos son incorrectas. Y en el versículo 14 dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tan bonito eso, ¿cierto? Mira lo que dice. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Esa frase a mí me ha puesto a pensar mucho en esta semana. Cuando Pablo dice, debido a la cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Yo los animo a que piensen mucho en esa frase esta semana. ¿Qué significa? Que debido a la cruz, nuestro interés por las cosas del mundo han sido crucificadas. Y luego en el versículo 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos, mire cómo termina Pablo aquí diciendo, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Entonces, miren lo interesante de lo que Pablo termina diciendo en esta carta. Pablo termina la carta de Gálatas diciendo, mire, estos son los que son verdaderamente pueblo de Dios. O sea, esto es lo que identifica a alguien que es cristiano o no. Esto es lo que identifica a alguien que es discípulo de Jesús y a alguien que no es discípulo de Jesús. Y Pablo dice, no es la circuncisión lo que identifica que es pueblo de Dios, sino dos cositas que dice en el versículo 15. Lo primero que dice es que son transformados. Es la primera cosa que Pablo dice. Mire, el discípulo realmente, el que es pueblo de Dios, es una persona transformada. No en el exterior, sino transformada en su ser, en su vida, en lo que es. Y esa transformación es a la imagen de ¿quién? De Jesús, que empieza la persona a ser como Jesús. La vida cristiana es un proceso de transformación. Si usted lleva muchos años en la iglesia o asiste a una iglesia hace muchos años y no ha habido transformación en su vida, hay algo que no está haciendo bien. Que tiene que verse la transformación en nuestra vida, en nuestro carácter, en la forma de ser. Y el fruto de lo que hablábamos la semana pasada, el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de que usted está siendo transformado. Y nosotros a veces hemos confundido esto. A veces pensamos que ser discípulo, que ser cristiano es ir a la iglesia y ya cumplí. Pero Pablo está diciendo acá, si usted realmente es un discípulo, es un seguidor de Jesús, es parte del pueblo de Dios, usted tiene que ser transformado a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Ese fruto de lo que hablábamos la semana pasada del Espíritu, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso se tiene que notar. Tenemos que vivir e irnos transformando. Esto no quiere decir que usted ya es perfecto y que usted entonces ya reacciona como un santo siempre. Pero sí quiere decir que usted va en proceso, como la Biblia, o digamos teológicamente habla, el proceso de regeneración, que usted está siendo una nueva persona, que usted está cambiando, que lo que usted hacía antes, que era muy normal, ahora ya dice, uy, no, mentir no está bien, robar no está bien, hacer esto no está bien. Porque tiene que haber
algo, o no, mejor dicho, algo no, tiene que haber un proceso de transformación en su vida. Y este es lo primero que Pablo dice. Realmente los que son pueblos de Dios son, primero, los que son transformados. Y eso significa la transformación del carácter de cada uno de nosotros. No puede ser que usted es cristiano, lleva muchos años en la iglesia, conoce del Señor, asiste a una iglesia, pero su carácter sigue siendo el mismo. Usted sigue siendo la misma persona de hace 10 años. Usted sigue actuando de la misma manera. Usted sigue reaccionando de la misma manera. Y esto no es fácil porque todos aquí estamos luchando con eso. Es un proceso de transformación. Eso no es de la noche a la mañana. Uno, por ejemplo, lee las historias de la Biblia. El mismo Pablo. Uno lee a Pablo al inicio y Pablo era volátil, era sanguíneo, era ¿cómo? Sí, era bravo y violento. Y uno ve que en las primeras cartas todavía hay mucho de ese ímpetu de Pablo, pero uno ve cómo a medida que va pasando el tiempo, a medida que él va avanzando en su conocimiento del Señor y el Señor va transformando su vida, Pablo va cambiando también su forma de pensar, de decir las cosas, de actuar. Y ese es el proceso de transformación natural en la vida de cualquier persona. Entonces, lo primero que Pablo dice es, son transformados. Y lo segundo es, son nueva creación. En el versículo 15, Pablo dice, no importa si fuimos o no circuncidados, la circuncisión aquí no importa, es lo que está diciendo Pablo. Lo que importa es que hayamos sido transformados, lo primero, en una nueva creación. Y esta nueva, ustedes cuando piensan en una nueva creación, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a su mente cuando piensan en nueva creación? En que hay un nacimiento, ¿cierto? Bebés, ¿qué más? Que hay algo nuevo, hay una nueva vida. Que lo de antes ya no, ¿cierto? Que hay algo nuevo. La Biblia, esto es un concepto de la nueva creación y Pablo es el que más lo usa porque él entiende que Jesús lo que hizo en la cruz fue comenzar, de alguna manera, una nueva creación. Pablo entiende la obra de Jesús así. Pablo no solamente entiende, y creo que ese es uno de los problemas, pienso yo, de nosotros los cristianos, es entender la obra de Jesús como que Jesús pagó por mis pecados y amén, ya soy libre y ya tengo tiquete al cielo. Muchas veces hemos entendido el cristianismo así. Jesús pagó por mis pecados y ya voy para el cielo. Pero Pablo no lo ve así. Pablo ve en la muerte de Jesús y en la resurrección el inicio de una nueva creación que va caminando hacia la plenitud total de la creación completa de Dios. Esto, digamos, teológicamente es lo que se llama recapitulación. Dios va a volver otra vez a hacer la nueva creación a partir de lo que hizo al inicio. Y esto es algo muy interesante porque Pablo ve la obra de Jesús como una nueva creación. Y Pablo entiende que cuando una persona conoce a Jesús, lo que sucede en su vida es que se empieza a convertir en una nueva persona, en una nueva creación. Por eso Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice lo siguiente. Pablo está argumentando este tema de la nueva creación, de los nuevos cuerpos, de que ya somos diferentes, somos nuevos. Y Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando nosotros conocemos a Jesús realmente, cuando somos discípulos de Jesús, cuando somos el pueblo de Dios realmente, tiene que ocurrir en nosotros un nuevo nacimiento. Tiene que haber una nueva vida. La vida suya antes era una cosa y ahora tiene que ser diferente. Los discípulos de Jesús, lo que está diciendo Pablo aquí no es porque sean circuncidados que ahora son pueblo de Dios. Es porque son unas nuevas personas. Los discípulos de Jesús, entonces, experimentan y viven la resurrección de Jesús en sus vidas. Tienen que ser diferentes. El plan de Dios desde Jesús ha sido recrear la creación.
recrear lo que fue creado, pero que fue destruido por el pecado. Y el Señor lo que ha hecho con Jesús es darnos la oportunidad de ser otra vez una creación de Dios a través de Jesús. Es lo que Pablo trata de entender y de explicar en la carta de Gálatas. Entonces, estas son las dos evidencias de que Pablo dice, miren, ustedes creen que por ser circuncidados son pueblos de Dios. Pues ahora les voy a decir que no es eso, sino porque son transformados y porque son nueva creación. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Que los circunciden a uno o ser una nueva persona? Claro, las mujeres dijeron, no, pues que los circunciden. Claro que ustedes, como ustedes no nos entienden. Es que tengo una cesárea. ¿Qué es más fácil? ¿Que decir circuncídenme o decir yo soy una nueva persona? ¿Ah? ¿Seguro? Miren, y este es uno de los problemas que hemos tenido nosotros durante toda la historia. Nuestra tentación ha sido siempre enfocarnos en lo externo. Circuncidarse es un acto externo que le dice a usted, ya usted hace parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Y a veces la iglesia es así. Mire, es que la gente llega a la iglesia, usted debe dejar de tomar, debe dejar de hacer esto. No. Usted ya es cristiano. Entonces todas esas cosas usted dice, sí, yo ya no tomo, ya no hago esto, yo ya soy cristiano. Y resulta que Pablo está diciendo, no. Todas esas cosas externas son importantes y son el resultado de algo que pasa en el interior de usted. Y ahí es donde está el problema de lo que Pablo está tratando de decir. No es lo exterior lo que vale la pena, sino el proceso de nuevo nacimiento en usted. De nada sirve que usted deje de tomar, que usted deje de, no sé, hacer lo que hacía antes, pero que usted realmente no se haya encontrado con el Señor. Lo único que hizo fue volverse una persona moralista y ya. Y a veces el cristianismo es un cristianismo moralista, donde deje de hacer esto, usted ya es cristiano. Y no, Pablo está diciendo, ustedes tienen que entender que la vida cristiana es un proceso de transformación y de nueva creación que es producido por Dios, es producido por la obra de Jesús en su vida. Entonces, el discipulado, y por eso la carta, para mí, uno de los temas centrales, si no es el central de la carta de Gálatas, es la formación cristiana, el discipulado. ¿Qué significa ser discípulo del Señor? El discipulado es un camino a la transformación hacia una nueva creación. Ser cristiano es experimentar todos los días, día a día, la transformación hacia una nueva creación. O sea, de alguna manera, ser discípulo de Jesús, ser cristiano, es cada día ser menos Andrés y más Jesús en mi vida. Eso no quiere decir que usted pierde su vida, su individualidad, como hemos hablado acá, el carácter, la personalidad de cada uno, la esencia, exacto. No es perder eso, pero sí es que el carácter de Jesús sea más evidente en su vida y menos el de Andrés. Ese es el proceso de lo que Pablo está diciendo acá. Porque yo sí creo, aunque muchos hombres me van a debatir este punto, pues yo sí creo que es más fácil circuncidarse. Claro, Natalie dice eso porque... Pero es más fácil. Es más fácil mostrar evidencias físicas de soy cristiano, a decir realmente soy una nueva persona. Y eso es lo que ha pasado por años en la iglesia, por años en el cristianismo. Hemos sido muy buenos en las evidencias, digamos, externas del cristianismo. Y hemos sido rigurosos con eso. Es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que orar, usted tiene que tal cosa. Entonces, tiene que vestir. Sí, claro, yo me acuerdo que nosotros crecimos en un cristianismo muy ¿qué? ¿Cómo se diría? No, sí, como muy, yo no sé, un cuadriculado será. Y entonces tiene que ponerse esto y esto y esto. Y salir de ese molde a veces es muy complejo. Pero el tema es que es mucho más fácil a veces eso, que realmente que se produzca un real cambio en nuestra vida desde adentro. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, listo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ser transformado?
cómo ser una nueva persona, cómo ser parte de la nueva creación de Dios. Y aquí es donde vienen las buenas noticias para todos ustedes. La semana pasada, porque Gálatas, o sea, lo que estoy enseñando hoy viene conectado con todo lo que hemos dicho. La semana pasada, aquí en el foro, se habló de un tema central en la carta y es la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, mire, ustedes pueden ser nuevas personas, ustedes pueden ser transformados, ustedes pueden ser parte de la nueva creación que se produce a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es digamos, la obra del Señor que nos permite a nosotros ser personas nuevas, que nos permite ser transformados, que nos permite ser diferentes. Y eso es lo hermoso, porque Pablo está diciendo, si ustedes viven en el Espíritu, si el Espíritu habita en ustedes, si ustedes alimentan la vida del Espíritu, que es lo que vimos la semana pasada, quiere decir entonces, y el resultado de eso va a ser que usted va a mostrar más, porque para mí el fruto del Espíritu que mencionan en el capítulo 5, para mí es el carácter de Cristo en su vida. Y usted va a mostrar el carácter de Jesús en su vida. Y todos nosotros acá, yo sé que de alguna manera decimos, Señor, hay tantas cosas en mi vida que necesitan todavía ser transformadas, ¿cierto? O sea, yo sé que yo tengo evidencias de la nueva creación. Yo sé que muestro la nueva creación de Jesús en mi vida, pero hay otras todavía en las cuales muestro mucha evidencia de la caída, de que todavía no he mejorado en esto y necesito la obra del Espíritu Santo. Y es un proceso que nos va a durar toda la vida. Pero yo quiero que se lleven esto esta mañana. No es un trabajo suyo solo, pero tampoco es solo del Espíritu Santo. Es un trabajo de los dos. Es un trabajo de su voluntad, de su decisión de decir, Señor, yo no quiero seguir más con esto, pero ahí es donde viene el Espíritu y le dice, mi hijo, yo sé que usted es débil, pero yo le voy a ayudar. Yo lo voy a levantar. Yo le voy a fortalecer. Entonces, es un trabajo, para mí, la obra del Espíritu Santo en nosotros es empoderar la voluntad humana. Nos permite decir, háganle. Nos permite hacer las cosas que nosotros no podemos hacer normalmente. Naturalmente no lo podemos hacer. Pero por eso el Espíritu Santo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Porque nos dice, listo, usted no puede porque usted es humano, pero yo voy a poner mi espíritu sobre usted para que usted ya pueda entonces ser lo que el Señor quiere que sea. Por eso es tan importante entender esto. Porque cuando usted dice, Señor, es que yo no soy capaz, el Señor le dice, sí, usted no es capaz, pero yo le puedo ayudar. Por eso Pablo por allá dice, ¿me glorío en qué? En la debilidad, porque en la debilidad mía el Señor se hace fuerte y eso es lo que Pablo está tratando de hacer entender acá. Entonces, esa transformación, esa nueva creación sucede en su vida a medida de que el Espíritu Santo tome su vida y usted alimente la obra del Espíritu Santo, alimente las cosas del Espíritu. Y esta semana alguien me preguntaba, me decía, Andrés, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo puedo ser más espiritual? ¿Cómo puedo mostrar las evidencias del Espíritu Santo en mi vida? Y eso tiene que ver, o sea, con muchas cosas, pero creo que hay algo que se llama las disciplinas espirituales, que son las que nos ayudan a nosotros a alimentar las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y esas disciplinas, ustedes las conocen: la oración, la Biblia, la comunidad, el ayuno, el buscar al Señor. Esas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo estamos frente a esto? Ya estamos terminando. ¿Cómo estamos acá? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta acá? ¿Todo claro? Esta es una lucha que, o digamos, cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en mi propia vida, en cómo el Señor ha transformado muchas cosas. Y esta semana me ocurrió algo que digamos que hace algún tiempo hubiera sido peor. Pero vi al Señor actuando en mi vida esta semana. Yo tengo una lucha toda la vida he luchado les voy a confesar un pecado acá, con la impaciencia. Yo soy impaciente. Yo quiero las cosas ya y rápido y hágale. Y además, o sea, yo soy como acelerado. Entonces, a mí eso, cuando alguien es como lentejo, yo lucho con esas personas, me cuesta. Y la impaciencia siempre me brota. Y una de las cosas que siempre me ha pasado, yo no sé por qué, pero es algo que hemos trabajado en el taller que hemos hecho con hombres, es que cuando alguien se enferma, a mí me da rabia. ¿No les ha pasado a ustedes? No.
Entonces, esta semana Lucas se enfermó. Ay, yo dije, Dios mío, bendito. Pero antes, digamos que antes mi reacción era más fuerte, como con rabia. No, pero este chino como se enferma, hombre. ¿Por qué se enferma? Es que no se cuida. Bueno, muchas cosas. Imagínense. Imaginen las cosas de uno. Por esta semana, y aquí tengo testigos, esta semana, ¿cierto? Mi reacción fue mejor. Y yo dije, no, pues está enfermo, ¿qué más hacemos? Y empecé como a trabajar ese tema de la impaciencia conmigo. Porque yo creo que es la impaciencia de que se le salgan a uno las cosas de control, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar en eso y bueno, como que vi cómo el Señor ha trabajado aún esa área en mi carácter, cómo el Señor ha permitido crecer en esa área de la impaciencia con las personas, de la impaciencia con las cosas, de que las cosas se hagan lento, de que las cosas no se hagan bien, de que no lleguen a tiempo, de que esto, o sea, esas cosas para mí son muy difíciles en mi carácter. Pero el Señor, y yo le he pedido al Señor que me ayude con eso, porque no quiero ser así, porque sé que eso no está bien, porque uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y entonces es algo que el Señor ha ido trabajando conmigo. Y aquí les quiero lanzar un reto a ustedes, hermanos. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, 22, 23, y fue lo que compartieron la semana pasada el Mono y Natalia y Milton. Y dice que los frutos del Espíritu son, ¿los tienen ahí conmigo? No. Ay, yo es que leyendo Corintios. Yo dije, pero ¿dónde están? 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿cuál? Amor. Ténganlos ahí, vamos a leerlos todos. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Yo les voy a lanzar el reto esta semana, porque esto está conectado con lo que se mencionó aquí la semana pasada, y es lo siguiente. Yo quiero que esta semana escoja uno de esos frutos del Espíritu Santo. Uno, que usted diga, Señor, yo sé que todos diríamos, no, necesito todos, pero escoja uno nomás. Uno en el cual usted diga, Señor, necesito que me transformes en este fruto. Por ejemplo, para mí, uno de los frutos en los cuales tengo que trabajar todos los días es en el fruto de la paciencia. La paciencia conmigo mismo, porque soy impaciente. ¿Usted les ha pasado hasta impaciente con uno mismo? A mí me pasa eso, como que, pero Dios mío, ¿qué me pasa? Y una cosa tan loca. Pero a mí me pasa, y es algo que tengo que trabajar conmigo mismo, con el Señor. Entonces, el fruto de la paciencia. Pero puede ser que usted diga, yo necesito el fruto del dominio propio. Yo necesito el fruto de decirle, Señor, yo necesito dominio propio en esta área. O puede ser que usted necesite el fruto del amor. Que usted diga, es que a mí me cuesta amar a la gente. Yo me amo a mí mismo y eso porque me toca. Es más, llevo 3 días sin hablarme de la rabia que me tengo. Pero a veces pasa, ¿no? ¿Cómo aprender en cada uno de estos frutos? Entonces yo quiero animarlos que en esta mañana escojan de esta lista uno. Recuerden, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y que uno de esos, esta semana, todos los días, cuando se levante, le diga, Señor, ayúdame a ser más fiel. Ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a tener el gozo tuyo. Ayúdame a ser más paciente. Si de pronto usted es de las personas que trabajan en una oficina y cuando usted llega todo el mundo se esconde porque llegó y nos va a regañar a todos, de pronto tiene que orar al Señor, dame el don de la bondad, de la gentileza, de la alegría. Si usted es de los que, ¿cómo le fue? No, hermano, mal, estoy aburrido. Y cuando la gente lo ve a usted mismo esconden los cuchillos y todo, porque no, hermano, uno sale que se va a suicidar, esa persona es más triste, más aburrida, más depresiva. De pronto lo que le necesita es, Señor, el fruto de la alegría, del gozo, de darle gracias al Señor por las cosas sencillas de la vida. Entonces, ¿está claro o no? Sí. ¿Dudas acá, don Guillermito? Lo primero que uno debe hacer para desarrollar el reto
es saber realmente en el punto de vista de la palabra de Dios qué significa cada. Ah, bueno, esa sí es la tarea de ustedes, don Guillermito, sí. Excelente, no, pero sí, excelente. Decir, cada uno de estos dones, de este fruto del Espíritu, que para mí es el carácter de Cristo, porque si usted mira todos esos, ese fue Jesús. Jesús fue amoroso, fue bondadoso, fue alegre, fue pacífico, la paciencia que tuvo con esos discípulos, la gentileza de Jesús, todo. O sea, este es el carácter de Jesús, el fruto de Jesús en nosotros. Entonces, sí, eso es una muy buena sugerencia. Miren cada uno de esos y digan, Señor, ¿cuál de estos necesito trabajar, Andresito? Y fui paciente o no. Ah, Un paciente recibo pasión de vida, pero muy buena. excelente. Eso, hermano, ese es otro nivel de tarea, pero excelente. Porque sí, es de verdad, ¿no? Escríbanlo. Porque mire, una de las cosas que yo creo a veces con las enseñanzas y las predicaciones a veces en la iglesia y digamos con nosotros, es que a veces la predicación queda como muy etérea. ¿No les ha pasado? Como que, sí, necesito los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué? O sea, ¿cómo va a hacer usted para realmente cambiar en uno, al menos? Empezar desde hoy con la práctica. Entonces, este reto y los retos que hacemos aquí los domingos es para que usted lleve al menos algo a la práctica y diga, necesito ser transformado en este específicamente. Necesito que se produzca la nueva creación en mi vida en esta área, que haya transformación en mi vida en esta área. Así que quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a terminar orando entonces esta mañana. Y quiero animarlos a que cierren sus ojos ahí donde están y oren al Señor. Y piensen en su vida, en si ustedes pueden decir en esta mañana, como Pablo nos decía, ustedes son transformados, si son pueblo de Dios, son transformados a la imagen de Jesús. Y los frutos, la nueva creación en ustedes se evidencia, ¿sí? Cierre sus ojos y por unos minuticos y segunditos, pídale al Señor que hable a su corazón, que hable a su vida. Que usted pueda decir, Señor, ayúdanos ayúdame en medio de mis luchas, de mis dificultades, Señor. La carta de Gálatas que hemos estudiado durante estos meses es una carta que nos lleva a entender la importancia de estar fundamentados en Jesús, de estar formados en Jesús, de entender el Evangelio, que no es el Evangelio y algo más, que no es la cruz y también esto, que no es seguir a Jesús, pero también tiene que hacer tal cosa. No, el Evangelio es completo, el Evangelio es suficiente, la obra de Jesús es suficiente para nosotros. Señor, yo te pido que nos ayudes a entender esto, que podamos ser discípulos tuyos que entendemos que la obra de Jesús es una obra que transforma desde adentro hacia afuera y no al revés, Señor. A veces hemos pensado y hemos querido y hemos pretendido cambiar nuestras actitudes sin haber cambiado lo que hay en lo profundo, sin haber nacido de nuevo, Señor. Hoy oramos, Señor, para que nos ayudes. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros. Queremos ser transformados y quiero animarlo para que ahí donde está, le diga al Señor esas áreas en las cuales usted quiere transformación en su personalidad, en su carácter. Que usted le diga, Señor, yo quiero ser transformado en esto. Yo no quiero seguir siendo así. Yo no quiero continuar de esta manera. Yo no quiero continuar viviendo así. Yo no quiero seguir afectando a otros por esto que yo tengo, que como yo reacciono, como yo vivo en esto. Yo quiero ser transformado por ti, Señor Jesús. Señor, queremos orar que nos ayudes. Y a veces parece tan imposible, Señor. A veces es tan complejo. A veces sentimos que no somos capaces, que eso es algo que ha sido un patrón de nuestra vida muchos años y que cómo cambiar esto. Pero Señor, aquí es donde oramos para que la obra de tu Espíritu Santo sea evidente en cada uno de nosotros. Y si usted lo quiere hacer, levante sus manos y dígale al Espíritu Santo, Espíritu, ayúdame, lléname de ti. Permíteme, Señor, ser lleno, ser transformado
Entra a cada área de mi vida, a cada parte de mi corazón, de mi mente, de mi carácter y produce la transformación en mí que tú quieres hacer. Que cada vez, Señor, yo pueda hacer menos Andrés y más Jesús. En la forma en cómo vivo, en la forma en cómo actúo, en la forma en cómo camino, aún en la forma en cómo trato a los demás, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Muchas veces yo mismo me desanimo de la forma en cómo soy, de cómo actúo a veces, de cómo pienso, de cómo reacciono, Señor. Y hoy te pido que me ayudes en este proceso de formación también, a ser más como tú quieres que yo sea, Señor. Permítenos, Señor, ser nuevas creaciones donde quiera que vayamos. Permítenos ser transformadores también de los lugares donde estemos. Señor, y lloro por cada uno de mis hermanos que tienen sus trabajos, sus empresas, sus familias, sus labores en esta semana. Lloro que tú los bendigas en todo lo que hagan. Y si hay alguien acá que viene por primera vez, Señor, que pueda conocerte a ti realmente, que pueda conocer qué es Jesús y cómo es la vida con Jesús, Señor. Oro para que podamos esta semana ver tu gloria, ver tu poder, Señor, y conocerte más a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu misericordia. Y quiero invitarlo para que tome la mano de la persona que tiene a su lado, si quiere, y ore por esa persona. Y dígale, Señor, yo oro para que tú bendigas a mi hermano, para que también lo ayudes. Parte de la transformación se vive en la comunidad. Y cuando nos apoyamos unos a otros, somos tu pueblo y vamos viendo cómo tú nos vas transformando y cómo nos vas cambiando, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.